He vuelto. Dentro intro. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito, Proyecto Escribir. Yo soy David y hoy pues vamos a hablar de un tema pues que me parece muy interesante, que han hablado demasiado, creo, bueno, no se ha hablado demasiado, creo yo, que es la propuesta editorial. Vamos a darle. La propuesta editorial es un documento, por norma general, que se envía a las editoriales para presentar una obra. Normalmente esta propuesta editorial pues suele ir acompañada de nuestro manuscrito, de nuestra obra completa, pero a veces pues no es así del todo. Es más, como hablaremos más adelante, a veces las editoriales te piden que les mandes la propuesta editorial y no que les mandes el manuscrito completo. Pero, ¿cómo podemos enviar una propuesta editorial? Pues normalmente suele ser bajo requerimiento de la editorial, según cómo te lo requiera la propia editorial. Por ejemplo, hay editoriales como Edasa que te dicen que tienes que mandar el manuscrito junto con una propuesta editorial vía email. Otro ejemplo sería Maeva, que te lo pide para que lo mandes también vía formulario. Otro ejemplo, pues Planeta te dice que lo mandes vía correo ordinario. Pero vamos, siempre suele ser bajo requerimiento propio de la propia editorial. El cuándo enviarlo yo creo que es lo más importante. Normalmente se suele enviar la propuesta editorial con el manuscrito, por lo tanto no mandes una propuesta editorial si no tienes el manuscrito listo, porque le estás dando a entender a la editorial que tienes una obra completa y no tienes ni siquiera el primer borrador terminado. Ya hablaremos de borradores cuando queráis. Con respecto al contenido, normalmente, y aquí sigo haciendo mucho hincapié, depende de lo que te pida la editorial, pero normalmente suele tener una serie de pequeños elementos comunes todas las propuestas editoriales. Normalmente, o mínimamente, debe contener una sinopsis de la obra. ¿Qué es una sinopsis? Un resumen resumido en pocas líneas, como mucho una página, de qué es o de qué va la obra. Resumen muy resumido, por ejemplo, el último libro que me he leído, Nazarí, que yo os haré reseña seguramente la semana que viene. El resumen es, tras la batalla de Alarcos nace Ibn al-Amar, que fue pues el sultán nazarí, emir nazarí, que empezó pues lo que es el reino nazarí de Granada. Y después de la sinopsis, las editoriales a veces te piden que mandes un resumen completo de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que mandarle toda la obra completa, o sea, un resumen completo de la obra con spoilers incluidos. Es decir, qué es lo que pasa, qué es lo que deja de pasar, quién es este, quién es lo otro, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. Normalmente esto te debería ocupar unas 5 o 10 páginas máximo. Después de la sinopsis, de la sinopsis y del resumen, deberías mandarle, bajo mi punto de vista, mi criterio, mi recomendación, es que mandes pues algunos capítulos sueltos. Si tienes lo que has escrito es una novela, recomendable entre 2 o 3, 2 si son muy largos, 3 si son más cortos, 4 puedes ir oscilando el número. Hombre, si tienes capítulos de 25 páginas, tipo Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, pues no le mandes 5 capítulos, sino mándale 2, porque entonces la propuesta editorial se va a volver un manuscrito. Y la propuesta editorial tiene que ser breve. Después de la sinopsis, después del resumen y después de los capítulos, ¿qué recomiendo yo incluir? Un pequeño currículum.
qué es lo que has hecho en literatura, qué has estudiado, si está relacionado con la obra, qué haces con tu vida, si has participado en certámenes, si has participado en cosas si tienes algún libro publicado, si no tienes nada de eso, si tienes un blog, si no tienes nada de eso, ya estás empezando a hacer cosas, tipo blog, canal de YouTube, etc. Para terminar con los elementos básicos del contenido de una propuesta editorial, decir que también incluyáis un apartado de contacto. Un teléfono, un mail, un nombre al que deben dirigirse, una dirección postal por si acaso, pero no necesitan mucho más. Suscríbete porque estoy todas las semanas subiendo este tipo de contenido. Sígueme en redes sociales. Después de este pequeño paréntesis, podemos decir que esto es el contenido mínimo que hemos dicho antes, pero se pueden incluir otras muchas más cosas. Por ejemplo, puedes incluir la primera página del libro, las primeras páginas. Yo siempre en los capítulos recomiendo que sea el primero y algunos de en medio. Puedes incluir un resumen de los personajes, cómo es este personaje, cómo es este otro, mi protagonista se comporta así, etc. Puedes incluir una previsión de ventas. Hombre, tampoco te aquí emociones, porque a lo mejor el pronóstico de ventas es bestseller, vamos a hacer serie en Netflix, luego vamos a hacer película, etc. No. También puedes incluir puedes y deberías incluirlo, el público objetivo al que va destinado. Público objetivo hablaremos en próximos vídeos. Cuando lo incluya los pondré aquí arriba o aquí, no me acuerdo, por alguno de estos, los de arriba. Mandar el manuscrito o no mandar el manuscrito con la propuesta editorial es la gran pregunta del millón. Y yo os respondo, depende. ¿De qué va a depender? Pues básicamente va a depender de la editorial. Si la editorial no te pide el manuscrito, sino que te pide lo que os he dicho, solamente la propuesta editorial o un resumen de la obra o cosas así, pues no le mandes el manuscrito. Ahora bien, yo, bajo mi punto de vista, si no te dicen que no mandes el manuscrito, pero tampoco te dicen que lo mandes, mandarás el manuscrito por si acaso. Y después, mándalo, junto lleva la propuesta editorial. Consejitos. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del email que debemos mandar? O, en su caso, ¿qué es el contenido que debe contener el sobre en el que mandemos a la editorial si te exigen correo postal? Bueno, el manuscrito, si te lo piden, y si no te lo piden pero tampoco te dicen que no lo mandes, el manuscrito, la propuesta editorial, una carta de presentación. Por cierto, 10 likes y hago vídeos sobre la carta de presentación, y dejadme en los comentarios si queréis que lo haga. Y además debéis, el mail, si lo mandáis por mail, debéis redactar el mail diciendo: hola, yo soy tal de fulanito de cual, tengo un libro escrito y os adjunto el manuscrito junto con la propuesta editorial y una pequeña carta de presentación. Decir siempre que en los mails, cuando los mandéis, mucha amabilidad, muchas gracias por su atención, mucha educación, etc. Son personas, hacen su trabajo, es su trabajo, no viven del aire, como mucha gente se piensa. Y creo que el vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Dale un like si te ha gustado, y si no te ha gustado, pues también le das un like.
suscríbete, ya lo he dicho antes. Suscríbete por aquí abajo, que es totalmente gratis. Dale a la campanita, que YouTube te diga cuando subo el vídeo. Y nada más. Nos vemos la semana que viene con una reseña. Hasta entonces, chao.